Buenas tardes a todos por haberse acercado aquí a la exposición de la historia del desarme y presente de su cofradía. Hoy vamos a tener así un poco un coloquio charlando con el alma de la cocina económica de aquí de Oviedo, que todos los años, en vísperas del desarme, pues nos acercamos de la mano también de Hostelería, OTEA, y el Ayuntamiento, Cofradía de Sarme, para hacer una donación de todo la comida en general, que en este caso Florentino con esas manos hace, para seguir un poco la tradición que viene desde 1892 de que la cocina económica se da ese menú del desarme. Me acompaña a mi derecha José García Inés, director de la Cocina Económica, muchas gracias por estar. Luego a mi izquierda tengo a Sor María Fernández García, responsable, encargada, alma, grande entre lo que hay, porque cuando de alguna manera una persona pues da todo a toda la gente necesitada y con ese carácter, esa alegría, pues es de admirar. Gracias. Y luego pues tengo un amigo y cocinero que es Florentino Menéndez, una persona que yo tuve la suerte hace 5 años en unas presentaciones del desarme, pues dejó su negocio de hostelería, cambió después de muchísimos años en los fogones por muchas cocinas y toda su sabiduría la llevó para dar un enriquecedor forma de preparar y dar a esa comida ese toque personal. Puedo decir que este mismo martes, cuando estuvimos allí con todos los medios, aparte de unas instalaciones dignas que tienen, que muchos restaurantes quisieran tener esa cocina, aparte de las instalaciones de mesas y tal, pues él había hecho esos garbanzos que llamaban la atención, esos callinos con las céspedes, pequeños, picantinos y pegajosos, y ese arroz con leche, por lo cual muchas gracias, Florentino, también por esa labor que has dejado para intentar dentro de tu capacidad también apoyar esta obra. Y sin más, pues bueno, yo voy a pasar primero un poco a José García, que diga él un poco lo que él considera, por qué lo que es esta fundación y dónde llegan, y bueno, que nos comenten un poquitín en general para conocerla. Muchas gracias. Bueno, hola, muchas gracias, buenas noches. Bueno, la cocina económica de Oviedo, sin duda alguna, todos la conocerán o por lo menos habrán oído hablar de ella. Bueno, se funda en 1888, con lo cual ya es una institución de las más antiguas de Oviedo, más que centenaria, y se funda precisamente por una época en la que hubo una hambruna tremenda, que hay unas nevadas tremendas, y bueno, pues se juntaron de alguna manera tanto la Iglesia como los políticos, etcétera, etcétera, para constituir esta asociación para dar de comer a los más necesitados. Bueno, ese espíritu que consta en los estatutos sociales de la institución siguen siendo un poco pues el referente a día de hoy de la cocina. Es decir, dar de comer a los menesterosos, dar de comer a los que lo necesitan. Bueno, para esto, que es una cosa que en principio, bueno, pues puede resultar sencilla, requiere, evidentemente, de tener unos alimentos todos los días del año, porque la cocina económica da de comer todos los días del año y de cenar. Es decir, no cierra ni los domingos, ni días festivos, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto requiere, bueno, pues en primer lugar, tener siempre, de alguna manera, unos colaboradores que o bien a nivel económico o bien a través de productos de especie que nos den esa comida para poder, de alguna manera, elaborarla. Para esto, la cocina tiene 3 pilares. En primer lugar, y fundamentalmente, los trabajadores de la cocina económica, entre los cuales pues, el cocinero Florentino es el alma mater de la cocina y es el que, gracias a su colaboración con nosotros desde hace ya unos cuantos años, gracias a Dios, se están preparando unos menús que son, de alguna manera, preparados con
¿cómo podría decirlo? No, pero no solo con mimos, sino que sean sanos, saludables, etcétera, etcétera. Cosa que hasta que llegó Florentino, pues bueno, realmente se preparaban las comidas de lo que teníamos en las despensas de la cocina. Otro factor que es fundamental también para la cocina son los colaboradores. Si los colaboradores, que tenemos más de 100, pues no sería posible el sostenimiento de la cocina económica, pues esto sería inviable económicamente. Y luego, claro, si no tuviéramos a las hijas de la caridad de San Vicente Paúl, entre los cuales está aquí representada Sor Fernanda, sería de alguna manera imposible, porque es la imagen y la cara de la cocina económica. Es decir, que si no estuvieran las hijas de la caridad, bueno, pues no dejaríamos de ser un comedor social, pero nos faltaría ese plus que es lo que tiene de alguna manera la cocina económica de Oviedo, que la diferencia de cualquier otro comedor social. Evidentemente, si no hay estas instituciones, como puede ser pues, el Ayuntamiento de Oviedo, el Principado, OTEA, lógicamente la Cofradía, Alimerca concretamente, pues no podríamos de alguna manera realizar ese milagro que se realiza todos los días de dar de comer y de cenar, que estamos hablando, y luego ya lo dirán tanto Sor Fernanda como Florentino, del orden de 350 a 400 comidas y cenas diarias, con lo cual hay que tener una estructura y un equipo impresionante, hay que tener varios turnos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues la cocina económica, gracias a Dios, quitando algunos días puntuales que ha tenido que cerrar como consecuencia de la pandemia, etcétera, etcétera, ha estado siempre abierta, ha estado siempre sirviendo de alguna manera a todas esas personas que en Oviedo han necesitado una comida y que, gracias a Dios, podemos decir, y con mucho orgullo, que en Oviedo no hay nadie que pueda pasar hambre, gracias a Dios. Es decir, que por lo tanto... Voy a pasar la palabra a Florentino Menéndez, cocinero, para que nos explique Muy buenas. un poco su labor. Bueno, pues mi labor y la de nuestro equipo, porque la verdad que tengo la suerte de pertenecer a un equipo muy grande y muy implicado en lo que estamos haciendo, porque esto no es solamente un trabajo. ¿Sabes? Yo estuve trabajando en más sitios y siempre estás involucrado con tu empresa, pero esto es diferente. Esto es diferente porque va a un sector de personas que no tienen para comer, con lo cual es otra historia diferente, ¿no? Entonces nosotros ya nos levantamos tempranito, a las 8 ya estamos ya cocinando, porque la comida es a las 12:30, y a partir de las 10 tenemos que empezar sobre todo a recoger donaciones, a clasificarlas y a ir preparando los menús del día siguiente, porque como no hacemos unos pedidos en los cuales tú te puedas organizar para una semana, tienes que ir improvisando todos los días, ¿no? Entonces, bueno, cuando tenemos algo como esto, por ejemplo, para nosotros profesionalmente es una gozada, porque hacer unos garbanzos con todos los productos ya encargados, como nosotros queremos, eso es impagable, claro. Aproximadamente hicimos unos 40 kilos de garbanzos. Hicimos 40 kilos de garbanzos, con 40 kilos de bacalao aproximadamente, un poco menos. Las espinacas, y a las 11:30 ya los teníamos hechos. Claro, y luego hay mucho que preparar antes de las comidas. Y ahora mismo tenemos un turno por la mañana, que somos 4 o 5, dependiendo, y otro por la tarde. Entonces entre 4 o 5 no da tiempo a preparar todas las comidas, limpiar, recoger los alimentos. Entonces, lo que nos organizamos es con los voluntarios, que tenemos, lo que decía don José, unos 100 voluntarios en cartera, más o menos. Entonces, bueno, también tenemos que organizarlos para que siempre tengamos los que necesitamos cuando se necesitan. Eso es bastante complicado y difícil. Es lo que más nos cuesta a veces, porque unos días tienes muchos y otros días no tienes. Claro, son voluntarios, no tienen establecidos tampoco la posibilidad de venir siempre que quieren. Y bueno, que lo aprovechas todo. Bueno, eso es fundamental, sí. Sí, bueno. Claro, hay que pensar mucho para poder aprovechar las donaciones que nos vienen. A lo mejor tenemos destinado para mañana poner garbanzos. Bueno, si son garbanzos ya no queda de otra. Pero tenemos que pensar hacer arroz y nos llega una donación de un catering que tenían fabada y tenemos que guardar todo lo que teníamos preparado y poner ese catering, por poner un ejemplo, como eso nos pasa muy habitualmente.
lo vamos juntando. Por ejemplo, si nos van llegando 10 cajitas de gulas al día, pues juntamos, a lo mejor un mes estamos congelando ahí gulas hasta que tenemos para un revuelto y hacemos un revuelto, ¿no? Entonces, ahí tienes un fondo de congelador que vas marcando y cuando tienes bastante, haces los menús. Solemos programar los menús para una semana y luego vamos improvisando según lo que nos va entrando más perecedero. Y bueno, más. Muy bien. Pues muchas gracias. Sí, sí. Yo le pregunto, Flor, ¿qué día de la semana es el que tenéis más? Si lo hay, claro. Vosotros iguales, ¿no? No, es que ninguno es igual. O sea, aquí cada día es un día diferente. O sea, no sabemos lo que nos va a entrar, lo que nos va a entrar. Hay días que, hoy por ejemplo, hoy sin más, estábamos 4 en el turno y 2 estuvieron toda la mañana recogiendo donaciones. Con lo cual quedamos 2 nada más en la cocina toda la mañana. Y dimos el servicio, bueno, luego vinieron voluntarios, pero no sabes. Y claro, los 2 que estábamos teníamos que ir recogiendo las donaciones según venían, y colocándolas y a la vez cocinar. Y bueno, a mí es lo que me gusta de este trabajo, que sea así, ¿no? Movido, y es lo que más me gusta. Muy bien, muchas gracias, Florentino. Y ahora, para acabar un poco este coloquio, luego pasaremos a preguntas que quieran hacer, pues vamos a acabar con Sor María Fernanda. Bueno, espero que no acaben, si no, vaya lío. Bueno, pues el mensaje que yo traigo para todos, para todo el mundo de la cocina es que ellos antes decía el alma, ¿no? Aquí Floren decía es un equipo, pues un poco es todo, somos el último, yo siempre digo, somos el último eslabón de la cadena. En esta cadena empieza por la gente que da las donaciones, por la gente que da, bueno, las donaciones pueden ser de muy distinta clase, que llegan allí y luego las personas que las reciben. Y lo más importante, un poco lo decía don José también, es el cariño que se le pone. O sea, son alimentos nutritivos, son menús que llevan un equilibrio en lo que se puede, por lo que decía Floren, que a lo mejor de repente tú te haces una idea de composición de todo equilibrado y llega algo y hay que utilizarlo, pero lo más importante es todo el cariño que todo el mundo intentamos poner en lo que hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que la gente que va al comedor es algo más que dar de comer. La cocina tiene que ser algo más que dar de comer, tiene que atender a la persona integralmente. Ahora mismo, el otro día lo comentábamos cuando se presentó el menú, me preguntaban, ¿cómo ha cambiado el perfil? Pues el perfil de la gente que va a la cocina económica es cualquiera de nosotros. O sea, ahora mismo cualquier persona puede estar abocada a tener que ir por múltiples circunstancias. Eso lo vivimos desde la pandemia. Desde la pandemia empezamos a atender a personas que tenían sus propios negocios y que tuvieron que cerrar durante la pandemia. Todos los ahorros los habían echado allí y, claro, hay que comer como todos. ¿Qué pasa ahora? Que ha empezado, bueno, parecía que se empezaba a recuperar un poco la inflación, la crisis energética, la subida de los precios en las materias más básicas. No suben así las pensiones de las personas más mayores, no suben así las ayudas sociales que se da a la gente. Al final hay que comer. A ellos les ha subido todo, a ellos les han subido el precio de las pensiones donde viven, de las habitaciones donde viven. Claro, se necesita comer. Entonces esto lo que ha llevado es que haya ido subiendo escalonadamente, aunque ya desde el principio que echó a andar la cocina fue un número de gente, vamos, se daban muchas comidas, ¿no? Pero ahora el perfil se ha cambiado a personas que puede tocarnos a cualquiera. Personas mayores que sus hijos han vuelto a casa y tienen una pensión porque han perdido el trabajo, tienen trabajos muy precarios y no pueden llegar a fin de mes. Entonces,
En la cocina, todo el equipo capitaneado, aunque él dice que por las Hijas de la Caridad, pero es la Junta Directiva quien da el paso a todo, pues esa concepción de la persona como un todo lleva a que, por ejemplo, hayamos tenido en cuenta que como los niños no pueden entrar al comedor, pues se atienda a familias que tienen menores y que se les da los alimentos sin elaborar. Entonces ellos van a recoger los alimentos para una semana. Pues unos alimentos que son como tú haces la compra, eso cada semana Floren lo que hace es pone ahí en el cartel los alimentos que se les van a dar con todo, legumbre, pasta, carne, frescos, fruta, para leche, para los desayunos, todo lo que necesitaría una familia para por lo menos ayudarle lo más posible en la semana. Lo que nos ha hecho también es descubrir las necesidades de personas que a lo mejor no pueden acceder. Durante el confinamiento se vio claramente, se habló solo de la brecha digital para los niños que tenían que estudiar en casa, pero es que ahora cualquier persona que necesita pedir una cita para su trabajadora social o para ir al médico, lo que sea, lo tienes que hacer a través de Internet. Y muchas veces la persona solo dispone o de un teléfono muy rudimentario o bueno, de un teléfono más normalizado que tiene acceso a Internet, pero que no puedes con él ayudar, no puedes hacer los documentos necesarios para solicitar una ayuda, por ejemplo. Bueno, pues eso en la cocina también se ha tenido en cuenta. Existe una trabajadora social cuyo, entre otras labores, su trabajo es pues ir ayudando a estas personas a que puedan, bueno, pues eso, solicitar ayudas o que tienen un desconocimiento de las ayudas a las que tienen derecho. Entonces, bueno, pues orientarles. Y sobre todo otra cosa muy importante que tenemos y que ya se venía haciendo desde siempre, o sea, ahora un poco a lo mejor lo que se ha hecho es ponerle un nombre y ayuda y alguna actividad más, pero un proyecto que hemos llamado Alimentando tu Vida, que lo que entiende es que la persona, eso es más que comida y necesita celebrar la vida. Bastante tienen con tener que ir a los comedores sociales, ya no solo personas que nunca tuvieron que ir, sino personas de fuera que vienen buscando un futuro mejor y cuando llegan aquí ven que, bueno, que no es tan fácil como se lo pintan, que no pueden acceder tan de repente a ayudas, que no pueden acceder ni incluso a legalizar la situación. Bueno, pues en la cocina queremos con ellos celebrar la vida. Por ejemplo, para ello siempre se hizo en Navidades no solo la cena de Nochebuena, de Nochevieja, de Navidad, sino cuidar la parte espiritual. La gente tiene sus creencias. Entonces, bueno, pues se celebra también pues la Eucaristía, se respeta a los musulmanes en su comida sin cerdo. O, por ejemplo, llega el día del libro, oye, a todo el mundo nos gusta que nos regalen un libro. Bueno, pues una novela para ellos también. Todo esto también fruto de gente, voluntarios o también en coordinación con centros escolares, que van conociendo pues también esta faceta de que hay que celebrar más cosas. Por ejemplo, el desarme. ¿Qué persona se puede permitir de los que van al comedor celebrar un desarme? O sea, comer eso probablemente no pueda más del 90% y algunos otros rascándose eso. Bueno, pues la ciudad de Oviedo en ese sentido sí que la cocina puede decir con orgullo que es un miembro más de la familia, de cada familia de Oviedo, porque cualquier fiesta que en Oviedo se celebre, hablamos ahora del desarme, pero ha llegado el martes de campo, los 250 primeros bollos han sido para la cocina. Llega San Mateo, la SOF ha entregado eso. El primer bonito que se subasta en Asturias
Alimerca puja por él para darlo a los comedores sociales. Hay gente, hay voluntarios, tenemos alguna voluntaria aquí presente que se oye entre los propios voluntarios a veces, oye, este menú no se come en nuestra casa. Y tengo que decir en favor también de eso, bueno, es verdad que como en todo, las cocinas económicas, yo como hija de la Caridad llevo 30 años recorriendo distintas obras sociales y se ha visto mucha evolución, por ejemplo, y lo decía antes don José, antes los menús era con lo que llegaba, pero es que antes no llegaban las cantidades que, por ejemplo, llegan ahora. De eso de también las grandes empresas han ido mentalizándose de que la situación de las personas más vulnerables es cuestión de todos, no es cuestión de unos pocos. Entonces, por ejemplo, empresas como Alimerca, a través de su fundación, con el proyecto de Alimentos sin Desperdicio, o Mercadona, o Más y Más. Bueno, ahora lo puede decir Floren. Hay veces que para cuando llega una fiesta te las ves y te las deseas para ver qué comida poner, porque a lo mejor llega cordero y pones cordero y dices, oye, y el día que haya que hacer una fiesta, ¿qué pones? O llega pavo o llega, bueno, infinidad de conejo, lo que sea, ¿no? Esto se ha visto también en la evolución en las cocinas. Antes no había estas cantidades, tampoco había la mentalización de las personas particulares de que ellos forman parte de ese eslabón que necesita, bueno, que para llegar a que nosotros podamos dar de comer se necesitan muchos eslabones por detrás, igual que, bueno, él hacía referencia al equipo tan bueno que hay de profesionales en la casa y yo digo, ¿cuántos voluntarios tienen que hacer un servicio escondido para que llegue la hora del desarme y todas las bandejas estén preparadas y todo esté, o llegue un sábado, un domingo donde tú les das la cena en bolsa y eso ha sido preparado durante varios días por personas que nadie las ha visto, pero que son tan importantes como ahora mismo? Nosotros estamos aquí 3, pero gracias a esos voluntarios, esta es la hora de las comidas, de las cenas, y nosotros 3 hemos sido sustituidos por lo menos 6 voluntarios que no les tocaba venir hoy y que nosotros hemos hecho esa petición, por favor, nos tenemos que ir a esto, alguien que venga a reforzar. Y allí quedaban. Entonces, hay que vivirlo, hay que emocionarse, hay que vivir los milagros, decía don José. Quien no crea en los milagros, que vaya un par de días a la cocina y entenderá que los milagros no son así cosas, es que tú de repente dices, ay, jolín, no tengo, pues eso, ¿para qué voy a poner tal día? Y entra por la puerta un señor diciendo, oiga, yo quería hacer una donación, ¿ustedes qué es lo que necesitan? Y de repente a Flores se le enciende la bombilla, no tenemos pescado de nada. Y ahí llega. Les puedo decir que hoy, y lo dije el otro día, y durante el mes de septiembre, un mes que para todo el mundo es mucho más gasto. Llegan los coles, a quien tenga familias, llega el cambio de ropa, aunque llega el veranillo, pero bueno, ya hay que cambiar. El mes de septiembre en donaciones a la cocina económica ha sido más fuerte que otros meses que son, vamos, que podría la gente a lo mejor tener o extras o eso. Entonces, bueno, la verdad es que es una alegría, pues eso, no sabemos cómo dar las gracias, ¿no? Porque es verdad que tú llegas a la cama rendida. Lo comentábamos todavía durante la pandemia, se dieron cada día a las 12:30, teníamos que tener 300 bolsas con la comida y la cena preparada. Eso era solo lo que se entregaba. En la casa había una vida como la hay ahora, pero una vida mañana, tarde y a veces hasta noche. Esto pasó en todos los comedores
llegas a la cama que ya casi no la pillas, pero y al final dices tú, jolín Señor, qué alegría hemos, o sea, nunca nos falta. Yo tengo con uno de los cocineros, siempre le digo, porque viene y dice, ahora hay que comprar tal cosa. Y digo, espera que si lo vamos a decir a la Providencia. San Vicente creía mucho en la Providencia y decía que ella nunca iba a abandonar a los pobres. Y yo digo, ¿qué necesitamos? Y, por ejemplo, y después hay que comprar fruta. Y digo, bueno, Providencia, ya sabes que necesitamos fruta. Y entonces él a veces me dice, Sor, no se lo diga que luego viene mucha cosa. Digo, oye, un día nos va a castigar la Providencia, porque estamos pidiendo y viene, hazme el favor y tal. Ellas se ganan generosidad a todo lo que nosotros podemos imaginar. Y está claro que los pobres de Oviedo seguirán siendo atendidos, mientras haya personas al otro lado que piensen en ellas. Muchas gracias. A vosotros. ¿Alguna pregunta que queráis hacer? Yo quería, vamos a ver, mira, yo siempre que la gente me pregunta, digo que tengo dos cofradías, una humana y otra divina. La humana es la del desarme, la divina es la de los estudiantes. Invito a todo el mundo que está aquí presente y a los que puedan ver el vídeo y puedan acercarse a los estudiantes el día de la operación Carretilla para que vean lo que es un milagro. Total. Es emocionante. Sí, sí, sí. Ver aquellos, cómo estáis allí esperando a los carros, recibiéndonos a todos, cómo se va llenando el patio de carros. Que sepa que ese día llenamos toda la despensa para todo el año. Vamos, es decir, ese día... Es que estaba Sor Carmen, sí, que la conozco desde hace muchísimos años, cuando estaba en el Colegio Provincial de Niñas en el Cristo, que luego bajó para la cocina económica. Vamos todos los años con los estudiantes y es que... Bueno, pues le puedo decir, Florentino, que ese día que se llena, ya le digo, la despensa, puede ser que nos dure 3 meses todo lo que nos donan ese día del carretillo los estudiantes. Sí, bueno, más, e incluso más, a lo mejor más, algún producto sí, como aceite y tal, dura más. Hombre, ahora colaboran que... también con las siervas de los desayunos solidarios también. Que también otro momento que se las lleva allí, ves la nevera y dices, teníamos la nevera, mira, abrir esa nevera y ver la nevera como la utilizan vacía y de pronto... Sí, es que se llena el almacén. Impresiona. Sí. Es que además llegamos, normalmente llegábamos por los pelos ahí, hacia noviembre había alguna recogida ya de gente que adelantaba un poco las recogidas, íbamos aguantando ahí, pero luego llegaba diciembre y hasta arriba. Ahora sí es verdad que ahora hay tantas personas para comer que ahora ya nos quedamos un poco antes ya. A todos, porque siempre nos falta gente para llevar carretillas. Bueno, luego es impresionante. Nos falta gente para llevar carretillas. Luego es impresionante ver a personas de 80 años, a niños colocando ahí la mercancía. Eso es que y el taller, no hay palabras ahí. Hasta en la cocina económica, eso es lo más bonito. La gente se queda. ¿De dónde va? Es muy emocionante ver, por ejemplo, bueno, sobre todo en Navidad, cuando vienen las familias con sus hijos pequeños. Eso asegura el futuro de la solidaridad con la cocina. Lo asegura porque, y los oyes decir, a mí me trajo mi madre, o mi padre, o veníamos la familia, yo traigo a mis hijos para que ellos aprendan. Y hay cosas, o sea, te emocionas. Pues, por ejemplo, yo llegué, ahora va a ser en diciembre el 10, llegué de diciembre y de repente el 22 me encontré con 100 carretillos allí de repente. Yo decía, madre mía, ¿qué es esto? No solo la parte de los estudiantes que se vuelcan, que van todos tal. La buena relación, ese día Floren se moviliza a todos los voluntarios que puedan porque hay que recogerlo todo. Llegan sobre las 9 de la noche, hay que recogerlo todo ese día y dejarlo separado, dejarlo todo y tal. Se movilizan a la mayoría de los voluntarios de casa y es el ensamblaje de las dos partes, cómo es posible
colaborar en favor de otros, que ellos ni lo saben y ni hace falta que lo sepan, pero es eso, es muy emocionante. Recibes, yo cuando veo familias o, por ejemplo, yo también me emociono, la niña que fue en la primera comunión, yo ya no lo puedo contar. Bueno, yo sí que voy a decir. Una cosa también que fue que a mí me pareció muy importante es cuando, sobre todo cuando empezó la pandemia, que nosotros estábamos, la verdad que teníamos miedo porque, claro, los comensales venían y nosotros ese volumen de gente no sabíamos qué darles de comer. Y nos llamaron de hostelería. De hostelería nos llamaron muchísimos locales, que eso me parece importantísimo porque no salió en ningún lado y fueron muchísimos los locales que nos llamaron. Yo la verdad que había veces que me emocionaba porque yo llevo toda la vida en hostelería y iba a restaurantes y nos daban solomillos, nos daban corderos, todo lo que tenían y estaban, por un lado estaban destrozados, pero por otro lado te lo daban con una ilusión que es que vamos, me parece algo muy importante que se tiene que saber porque hubo muchos restaurantes de Oviedo que nos dieron mucha comida, desde una tarta, a lo mejor uno que tenía 2 tartas de quesos, que me acuerdo de cosas puntuales, uno que nos llamó que tenía pasteles de cabracho y con todos esos, por decirlo, pingos, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Fue con lo que fuimos saliendo para adelante los primeros días, porque los primeros días, por ejemplo, Alimerca no funcionaba, no había autobuses, ni, ¿cómo se llama?, camiones, ni... Sí, no había nada. Entonces, con eso fue lo que salimos por lo menos los 3 o 4 primeros días. Luego hubo una empresa también de un colegio que, como estaba pagado, nos mandaron todo también, pero sobre todo la hostelería fue la que esa semana primera fue la que más nos reforzó a nosotros. Y además cosas muchas veces cocinadas que nos daban vida porque nos dábamos abasto, claro. Nosotros nos pilló también con 2 bajas también, nada más que empezó la pandemia, porque se contagiaron. Y bueno. Hay que tener en cuenta que los números se duplicaron y al final llegamos a dar más de 300 menús diarios. La cosa fue también, claro, eso para 3 meses, tú puedes calcular para 3 meses, que era la primera previsión que se había hecho, pero cuando ves que 3 meses y se alarga y se alarga y se alarga, y claro, pero bueno, también ahí la providencia se portó. Bueno, y para acabar, pues yo lo que quiero es agradecerles y darles un fuerte abrazo a ese gran equipo que es la Cocina Económica y a todos sus voluntarios. Muchas gracias.